Bienvenido o bienvenida a Lecciones de Vida. Hoy abordaremos el tema de la familia y la educación. Y al hablar de familia debo ser claro a lo que me refiero. Pues la familia tradicional de padre, madre e hijos componen apenas el 22% de lo que hoy se considera familia. Es que hay padres y madres solteros, viudos, viudas, divorciados, personas solas que nunca se han casado. Así que al decir familia me refiero a ese grupo o a ese individuo. Bueno, la vida misma es una escuela. Así que esta lección comienza y procede a demostrar que la familia es nuestra primera aula. Ningún niño es demasiado pequeño para comenzar a escuchar acerca de la bondad de Dios. Los cánticos y las oraciones de la grandeza de Dios deben comenzar junto a la cuna y continuar hasta la tumba. Adán y Eva fueron educados por Dios, antes de la caída y después. Ahora tendrían un evangelio para compartir que hablaba de un Hijo divino que un día nacería para aplastar la cabeza de la serpiente, pero no sin sacrificio por Él mismo, con el fin de traer a la familia humana de regreso al jardín y la forma que las cosas deberían ser. No podemos subestimar la influencia de la familia. Literalmente nos hace quienes somos. Incluso el adolescente que se rebela contra todo lo que define su familia y defiende y habla a su familia, sigue siendo moldeado por la familia. En este caso a través del antagonismo en lugar de la sumisión. Pero siempre esperamos que nuestras familias sean el lugar de una educación que nos prepare para la piedad, la estabilidad emocional y relacional, la búsqueda intelectual y vocacional, y el bienestar físico. Bueno, ¿y si no tenemos familia? Todos tenemos y somos parte de una unidad familiar, además de ser de la familia de Dios. En un momento más regresaré. Nuestro versículo central, para comenzar, está en Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Como seres humanos, siempre estamos aprendiendo. De hecho, la vida misma es una escuela. Comenta mi autora favorita, Elena de White, la profetisa del pueblo de Dios para nuestros días. El deseado de toda la gente es página 49 en adelante. Desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. El Señor había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñarse a los niños de su bondad y grandeza, especialmente como está revelada en la ley divina y expuesta en la historia de Israel. Los cantos, las oraciones y las lecciones de las Escrituras debían adaptarse a las mentes en desarrollo. Los padres y las madres debían instruir a sus hijos en que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se grababa en la mente y el alma. Gran parte de la enseñanza era oral, pero el joven también aprendía a leer los escritos hebreos y se abrían a su estudio los pergaminos del Antiguo Testamento. Bueno, durante la mayor parte de la historia humana, por lo común la educación se impartió en el hogar, especialmente durante los primeros años. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la educación en la familia? ¿Y qué principio podemos extraer de ella? Cualquiera sea nuestra situación familiar. Bueno, no se dan muchos detalles, en realidad ninguno, en las primeras páginas de las Escrituras con respecto al tipo de educación familiar que se impartía en los primeros días de la historia humana. Aunque podemos asegurar que la educación tenía lugar en la misma estructura familiar de aquel entonces. Otro comentario más que nos ayuda y nos arroja luz en cuanto a lo que estamos hablando, el libro de educación. El sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Adán era el hijo de Dios y de su padre recibieron instrucción los hijos del Altísimo. Su escuela era, en el más exacto sentido de la palabra, una escuela de familia.
Muy cierto, y aunque no sabemos exactamente lo que se enseñaba, podemos estar seguros de que se abordaban las maravillas de la creación y después del pecado, el plan de la redención. Bueno, veamos varios versículos que nos enseñan y veamos qué nos enseñan estos textos y por qué estos seguramente fueron parte de la educación de Eva, de Adán y lo que ellos impartieron a sus hijos. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 15. Nos dice así la palabra de Dios, el libro de los comienzos. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lucas capítulo 10, versículo 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22:12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y a continuación, otra cita del libro de educación muy hermosa. El sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. La educación cristiana es un compromiso con el aprendizaje de las familias y sus miembros sobre doctrina, adoración, instrucción, camaradería, evangelización y servicio. El hogar es donde conferimos a los miembros de la familia el amor y las promesas de Dios. Es donde los niños aprenden de Jesús como su Señor, Salvador y amigo. Y donde se ensalza la Biblia como la palabra de Dios. Amigo y amiga, no esperes que la iglesia de toda la educación religiosa a los hijos comience en el hogar. Porque cuando tenemos un hogar, una iglesia y una escuela, los niños crecen en un mismo mundo y hay mejores posibilidades de que estén rodeados de una atmósfera donde Dios la enseñe. La familia es donde demostramos cómo es una relación saludable con nuestro Padre Celestial. Y en Génesis 4, tanto Caín como Abel llevaban sus ofrendas al Señor. Seguramente podemos suponer que aprendieron el significado de la importancia de las ofrendas como parte de su educación familiar con respecto al plan de salvación. Dios mismo les había enseñado. Por supuesto, como muestra la historia, una buena educación no siempre conduce al tipo de resultado que esperamos. Pero ¿sabes qué? Nos expone y tenemos mejores posibilidades de hacer la decisión correcta. Así que cualquiera sea la situación en tu hogar, ¿qué decisiones puedes tomar para que sea un ambiente donde se enseñe y viva la verdad? Repasemos ahora brevemente la niñez de Jesús. Las Escrituras nos dan muy pocos detalles sobre la infancia de Jesús y gran parte de esos años continúan siendo un misterio. Sin embargo, se nos ha dado una idea del carácter de sus padres terrenales, María y José, y lo que aprendemos de ellos podría ayudarnos a explicar algo de la infancia y la educación temprana de Jesús. ¿Qué nos enseñan estos pasajes? Veamos sobre María y José y cómo nos podrían ayudar a comprender la manera en que Jesús fue educado por sus padres. Vamos a San Lucas, capítulo 1, 26 al 38. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. San Mateo 1, 18 al 24.
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, en estos pasajes podemos percibir que tanto María como José eran judíos fieles que procuraban vivir en obediencia a las leyes y los mandamientos de Dios. Y en efecto, cuando el Señor se acercó a ellos para decirles lo que ocurriría, ellos hicieron fielmente todo lo que se les dijo. Veamos el comentario inspirado por Dios a través de su sierva Elena de White en El deseado de todas las gentes. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la juventud, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. ¡Qué cosa tan maravillosa! El Hijo de Dios siendo instruido por sus padres. Ahora, sin duda, sus padres fueron buenos y fieles maestros para este niño, pero como revela la historia de Lucas 2, había muchas cosas de su hijo que ellos no entendían, porque Jesús poseía un conocimiento y una sabiduría divinos que solo el Señor le había impartido. Piensa en esto. ¿Cómo abarcar con nuestra mente lo que ella escribió aquí acerca de que Jesús aprendió sobre las rodillas de su madre las palabras que él mismo había pronunciado? Esto es algo que me hace meditar más y más y no llego a entender. Él mismo estudiando lo que él mismo había revelado. ¿Qué nos dice esto acerca del asombroso amor de Dios? ¿Y cómo debemos responder nosotros, criaturas caídas y pecadoras? Amigo y amiga, hermano y hermana, concretamente la educación en cualquier nivel es comunicación y repetición, porque aprendemos por repetición, ¿verdad? El maestro es el que tiene conocimiento, sabiduría, información, hechos y demás cosas para transmitir al alumno. Alguien con mucho conocimiento debe tener la capacidad de comunicarlo a los demás. De lo contrario, ¿de qué sirve todo lo que sabe? Al menos en términos de enseñanza. No obstante, por otro lado, las buenas aptitudes docentes no consisten solo en la capacidad de comunicarse. También es fundamental entablar una relación para todo el proceso. Nos dice en el libro de Educación, página 212, el verdadero maestro puede impartir a sus alumnos pocos dones tan valiosos como el de su compañía. Puede decirse de los hombres y las mujeres, y mucho más de los jóvenes y los niños, que solamente los podemos comprender al ponernos en contacto con ellos por medio de la simpatía, y necesitamos beneficiarnos más eficazmente. En otras palabras, la buena enseñanza también funciona a nivel emocional y personal. Ese contacto personal del maestro y alumno. Y en el caso de la familia como escuela, esto es mucho más importante todavía. Se debe construir una buena relación entre el alumno y el maestro. Y las relaciones se entablan y se fomentan mediante la comunicación. Y cuando los cristianos no se comunican con Dios, por ejemplo, mediante la lectura de la Biblia y la oración, su relación con Dios se estanca. Por eso las familias necesitan la conducción divina para crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Veamos un versículo más y veamos el papel de los padres en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, la amonestación del Señor está en su palabra. En otras palabras, comunícalos. Usa este texto, llévalos al Señor. Porque los padres tienen una gran responsabilidad. El padre es el jefe de familia. Y la familia es el semillero de la iglesia, la escuela y la sociedad. Porque si el padre es débil, irresponsable e incompetente, entonces la familia, la iglesia, la escuela y la sociedad sufrirán las consecuencias. Los padres deben tratar de demostrar
el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Las madres también tienen quizá el papel más importante de toda la sociedad. Tienen una gran influencia en la formación de la personalidad de sus hijos y en la formación del carácter y el temperamento del hogar. Los padres deben hacer todo lo posible para trabajar con las madres en la educación de sus hijos. ¿Qué pueden aprender los padres y las madres de estos textos? Vamos a ver Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Segunda de Pedro 1, 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Consejos prácticos, ¿verdad? Los padres cristianos tienen la obligación moral de brindar un modelo bíblico de Cristo y de la Iglesia con su comportamiento y forma de ser. La relación matrimonial es una analogía de la relación de Cristo con la Iglesia. Y cuando los padres se niegan a guiar o se guían de manera tiránica, están pintando una imagen falsa de Cristo a sus propios hijos y al mundo. Dios ordena que todos los padres cristianos enseñen diligentemente a sus hijos y a la vez los padres ser educados por Dios, por su palabra. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos a amar al Señor de todo su corazón. Deben enseñar el temor del Señor, una total y amorosa devoción y sumisión a Él. En Deuteronomio 6, a los hijos de Israel se les dieron instrucciones específicas sobre la educación de sus hijos con respecto a las grandes cosas que el Señor había hecho por su pueblo. Y aunque ellos tenían grandes historias para contar a sus hijos, nosotros, hoy que vivimos después de la cruz, también tenemos una historia mucho mejor que contar, ¿no es cierto? Por lo tanto, la enseñanza que debemos dar es un hecho proactivo y continuo. En él vertemos la verdad de Dios en nuestros hijos y los preparamos para su propia relación con Cristo. No obstante, a todos se nos ha dado el sagrado don del libre albedrío. Pero finalmente, cuando sean adultos, nuestros hijos tendrán que responder por sí mismos ante Dios. ¡Qué sagrada responsabilidad esta! Necesitamos sabiduría del cielo para afrontar esto cada día en nuestras vidas y en nuestros hogares. Y nosotros como líderes y aquellos que son padres, tomar tiempo para ser educados por el Señor, para transmitir esa educación a sus hijos. Bueno, antes que los hijos de Israel entraran en la tierra prometida, Dios le habló a Moisés nuevamente, relatando la manera maravillosa en que el Señor los había guiado y los exhortó vez tras vez a no olvidar lo que el Señor había hecho por ellos. Y en muchos aspectos, Deuteronomio fue el testamento de Moisés. Y aunque se escribió hace miles de años, y en una situación cultural y de vida radicalmente diferente de cualquier cosa que experimentamos hoy, esos principios también se aplican a nosotros. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos.
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Y qué podemos aprender sobre este capítulo, sobre los principios de educación cristiana? ¿Qué debería ser primordial para todo lo que enseñamos? No solo para nuestros hijos, sino para cualquiera que no sepa lo que nosotros sabemos acerca de Dios y sus grandes actos de salvación. Pero también, ¿qué advertencias encontramos en estos versículos? Hermano y hermana, lo esencial para todo lo que debían enseñar a sus hijos era la maravillosa obra de Dios entre ellos, lo que Dios había hecho. Y además se le dio una clara advertencia de no olvidar lo que Dios había hecho todo el tiempo por ellos. En otras palabras, el pasado, como Dios nos ha guiado, nos ayuda para enfrentar el presente y el futuro. Por supuesto, si los padres deben desempeñar el papel principal para la integración de las enseñanzas bíblicas en la vida de sus hijos, entonces tienen la responsabilidad de organizarse y de preparar su propia vida de tal manera que tengan el conocimiento y el tiempo adecuados para dedicarle a sus hijos. Otra cita inspirada más, muy hermosa, donde nos dice en el libro de Educación, el primer maestro del niño es la madre. En las manos de ésta se concentra en gran parte su educación durante el periodo de mayor sensibilidad y más rápido desarrollo. ¿Captaste, querida hermana? Este es el momento crucial en que los padres deben satisfacer las necesidades de sus hijos relacionadas con el amor y las promesas de Dios. Y yo agradezco a Dios, porque hasta donde tengo memorias que recuerdo desde muy pequeñito, alguna idea de esto es imposible, lo recuerdo claramente. Eventos que ocurrieron cuando tenía 9 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, cuando ya estábamos leyendo, escribiendo, yendo de segundo grado de escuela. Nuestros padres nos habían grabado claramente los principios de la palabra de Dios y lo primero que nos enseñaron que fue los 10 mandamientos, principios eternos grabados en nuestra mente y corazón. Por eso, hermano y hermana, establecer un horario regular para enseñar la sabiduría y las promesas de Dios personalmente a sus hijos tendrá un impacto positivo en tu familia. Ayuda a tu familia, déjate ayudar por Dios. Y esto impactará a las generaciones venideras. Oh, sí, Deuteronomio 6:7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué debería decirnos sobre la importancia de mantener siempre la realidad del Señor, no solo delante de nuestros hijos, sino también delante de nosotros mismos? Y ahora, para concluir, debo decir que aunque el hogar es el primer salón de clase, nadie tiene la garantía de que será bueno o de los resultados finales. Puede haber muchas cosas que debamos desaprender de nuestra familia, ¿verdad? Hemos sido criados en diferentes ambientes. Yo quiero finalizar con estas citas y unas preguntas de reflexión. Otra vez del libro de Educación, página 276. Sobre los padres y las madres descansa la responsabilidad de la primera educación del niño como asimismo de la ulterior. Y por eso ambos padres necesitan urgentemente una preparación cuidadosa y cabal. Antes de aceptar las responsabilidades de la paternidad y maternidad, los hombres y las mujeres deberían familiarizarse con las leyes del desarrollo físico. Deberían comprender también las leyes del desarrollo mental y de la educación moral. La cooperación debería empezar con los padres en el hogar. Comparten la responsabilidad de la educación de los niños y deberían esforzarse constantemente por actuar juntos. Entréguense a Dios y pídanle ayuda para sostenerse mutuamente. No es probable que los padres que imparten esta educación critiquen al maestro. Piensan que tanto el interés de sus hijos como la justicia hacia la escuela exigen que, tanto como sea posible, apoyen y honren a aquel que comparte su responsabilidad. ¡Qué lindo! Iglesia, escuela y hogar unidos. Tengamos hijos o no, todos vivimos en algún domicilio y todos interactuamos
con los demás también. Por eso pregunto, ¿qué aprendimos hoy? En estos 30 minutos, 25 minutos tal vez, que nos pueda ayudar a interactuar con los demás o incluso a dar testimonio a los demás en el lugar donde vivimos o tal vez en otro lugar. Porque tendemos a considerar que la educación es algo bueno. Al fin y al cabo, ¿qué se puede oponer a la educación? Pero pregunto, ¿siempre es así? ¿Qué ejemplo podrías dar en que la educación se haya pervertido y convertido en algo malo? Es que hay tantas cosas en este mundo que desaprender. Pero ¿qué podemos aprender de esos ejemplos negativos que podrían ayudarnos a hacer que la educación sea algo bueno? Bueno, como vimos, todos recibimos el don sagrado del libre albedrío, la libre elección. Y tarde o temprano, cuando los niños lleguen a jóvenes o incluso a adultos, tendrán que tomar sus propias decisiones con respecto al Dios del que aprendieron en sus primeros años de vida. Porque todos, sean padres o no, los que procuramos dar testimonio a los demás y enseñarles el Evangelio, siempre debemos tener en cuenta esta verdad crucial del libre albedrío y que somos responsables en dar el mensaje claro del Señor, pero ellos finalmente tendrán que elegir cuando tengan la edad suficiente para elegir qué creer por sí mismos. Dios nos ayude a ser maestros juntamente con Dios para nuestros hijos, para nuestros niños, en nuestras iglesias, en nuestra escuela, en nuestro club de conquistador. Que trabajemos unidos, recibiendo la enseñanza de este santo libro, siendo enseñados por Dios. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias porque podemos ver la importancia que hay en la educación temprana en el hogar. Ante la tremenda responsabilidad de padres y madres que tienen sus pequeños, pido que los dotes les dé sabiduría especial, que ellos beban de la fuente original de tu palabra, que tú les enseñes para que puedan transmitir estos principios de amor a sus hijos, para que cuando sean grandes y tengan la libertad de elegir, puedan elegir el camino correcto, elegir a su Creador desde los días de su juventud, para que cuando sean viejos no se olviden más de este camino y finalmente sean ciudadanos del reino de los cielos. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este programa, este canal, y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranata.